vamos a comenzar. Ana. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Les quiero leer un pequeño resumen de nuestra expositora. Gabriela Cadena es originaria de la Ciudad de México, en donde estudió el posgrado de Biblia y Teología. Recibió el título de misionero de la palabra por parte del Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday. En el 2012 funda la Escuela Bíblica del Espíritu Santo en Woodlands. Desde entonces imparte cursos bíblicos en la parroquia de Saint Simon and Jude, en donde además colabora en la coordinación del Ministerio Hispano. Actualmente funge también como directora del Consejo Pastoral de la misma. Durante el verano, el Padre Pat organiza una serie de conferencias para la comunidad y dentro de esta serie de conferencias se impartirá la siguiente plática acerca de la Torá y nuestras creencias católicas. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Bienvenidos esta noche que el Señor nos permite unirnos por este medio virtual. Y brevemente nada más voy a pedir al Espíritu Santo y les pido que se unan a esta breve oración para que sea Él el que nos abra la mente, el corazón y podamos recibir esta palabra. Diciendo 3 veces, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, pues este tema que vamos a ver esta noche, el 20 de agosto, el Padre Pat va a dar esta misma plática en inglés. Y la plática que él está dando el día de hoy en inglés, que es acerca de los rollos del Mar Muerto, la voy a estar dando yo el día jueves 20 de agosto, para que ojalá también se puedan unir. Bueno, pues no sé si todos ustedes saben qué es la Torá. La Torá. Quizás han oído el nombre, pero no sabemos bien qué es la Torá, que también se conoce con el nombre de la ley o el Pentateuco. Y es el conjunto de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y estos 5 primeros libros que encontramos en nuestra Biblia tiene este nombre que en hebreo es muy solemne, Ha-Torah. Es el nombre que también los judíos utilizan para nombrar a la ley, Ha-Torah. Y es conocido también como la ley, es la traducción, y es el nombre con el que Jesús se refiere a estos libros. Vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús nombraba la ley. Y cuando encontramos en el Nuevo Testamento que se nombra la ley, es la referencia a estos 5 primeros libros, también conocido como la ley de Moisés. En griego es Pentateuco, penta que viene del número 5 y es el nombre más conocido que quiere decir 5 volúmenes. En el Nuevo Testamento se hace referencia a la ley en 15 ocasiones con este título de la palabra la ley. Y se hace referencia y se registra esta palabra en 197 veces en el Nuevo Testamento. Lo que quiere decir es que aunque sea un libro, un conjunto de libros del Antiguo Testamento, son fundamentales para el Nuevo Testamento. En estos libros de la ley vamos a ver que abarcan un periodo bastante largo, pues abarca desde los relatos del origen del mundo y del cosmos, que fue, según la Biblia de Jerusalén, lo define hace 2 millones de años aproximadamente. Y también la historia de Abraham. Esta ya es historia, que va aproximadamente del año 1850 a.C. hasta la muerte de Moisés en el año 1220. Entonces, como vemos, es un periodo de historia bastante grande.
Los libros que comprende este conjunto de la ley, la Torá o el Pentateuco son, primero, el Génesis, el Éxodo, segundo, el tercero, el Levítico, el cuarto es Números y el quinto, Deuteronomio. Y todo el libro de la ley es atribuido a Moisés. Les voy a dar una breve explicación de cada uno de los libros, aunque nuestra plática se va a centrar más en la importancia y la repercusión que tienen estos libros para nosotros los católicos en la actualidad. El libro del Génesis es un libro en donde podemos distinguir estas dos partes. Va a ser una primera parte de prehistoria, que abarca los capítulos del 1 al 11 del Génesis. ¿Y por qué le llamamos prehistoria? Le llamamos prehistoria porque no tenemos una serie de documentos que podemos decir que ya se consideran historia. La historia es a partir de que ya tenemos unos documentos que se puedan cuantificar y estos documentos van a comenzar desde la historia de Abraham, la historia del patriarca, desde el año 1850. Luego la historia de Isaac y la historia de Jacob y sus 12 hijos. Entonces, históricamente, el libro del Génesis comienza con la narración de Abraham, con el que comienza la historia patriarcal, la revelación, pero antes de ese capítulo 12, los primeros 11 capítulos están puestos a manera de prólogo dentro de este libro, en donde nos van a dar una narración teológica acerca del origen del cosmos, acerca del origen del hombre, cuál es la relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre y del hombre con el hombre. Son sobre todo unos capítulos que traen una reflexión teológica, doctrinal muy importante para nosotros. Pero hay que tener en consideración que no son historia, y que van a estar narrados estos capítulos con un género literario que lo importante es que nosotros obtengamos de el mensaje teológico, ¿sí? Dios creador de todo lo que existe, Dios creador del hombre que puso hasta arriba de la creación y nos va a hablar de cuál es la relación de ese Dios con el hombre. No nos vamos a centrar más en el Génesis, pero es todo una teología muy importante para nosotros. El siguiente libro es el Éxodo, y en el Éxodo también vamos a distinguir dos partes muy claras. La primera, del capítulo 1 al 18, donde nos va a narrar la historia de Moisés. Y comienza con la historia de Moisés y los hebreos o israelitas que salen de Egipto, que están en Egipto presos y que van a llegar al Sinaí guiados por Moisés, quien va a liberarlos de esa esclavitud en la que vivían en Egipto. Estos entonces son relatos de Moisés y las disputas que tiene con el faraón, las plagas, la salida del pueblo en una noche, la Pascua, el paso del Mar Rojo y toda la travesía por el desierto hasta que el pueblo llega al Sinaí. A partir del capítulo 19 al capítulo 40 vamos a encontrar la narración de la celebración de la alianza que hace Dios con este pueblo que sacó de Egipto. Y a partir de entonces, cómo nace el pueblo de Israel como un pueblo elegido, escogido por Dios para ser de su propiedad y las leyes que da Dios y que se dice que él mismo escribió con su dedo para darlas a su pueblo. Por lo tanto, este es un libro muy importante que trata de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y es como un tipo de la liberación que Dios quiere para el hombre
para vincularse con él mediante una alianza. El libro de Levítico es un libro que está dedicado totalmente al conjunto de prescripciones que habían destinadas a reglamentar el culto que el pueblo israelita rendía a Dios. Es decir, que Dios mismo dio las leyes y las normas para regular la manera en que este pueblo le iba a rendir culto y le iba a rendir sacrificios. Se llama Levítico porque fue la tribu de Leví la que fue elegida por Dios para celebrar los oficios sagrados, primero en la tienda en el desierto y posteriormente en el templo de Jerusalén. Entonces vamos a encontrar que es un libro a manera de manual que trae normas para el culto, las normas para realizar los sacrificios, la lista de los sacrificios, las normas de la pureza ritual, etc. Nos van a describir los tipos de sacrificios que se ofrecían, que eran los sacrificios de acción de gracias, que es Eucaristía. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Cuando se hace, cuando nosotros acudimos a la Eucaristía es porque es un sacrificio de acción de gracias y por eso el sacerdote lo repite en el altar, el dar las gracias. Por eso se llama Eucaristía, de ahí viene nuestra palabra. También los sacrificios de comunión, para entrar en comunión, quiere decir en unión todo el pueblo con Dios y cada persona con Dios. Y los sacrificios, por último, para obtener el perdón de los pecados. Esta fue la primera normatividad que Dios estableció en este libro de Levítico, que como ven es muy importante porque va a sentar las bases de lo que va a ser el culto y los sacrificios. El significado de los sacrificios también lo encontramos en este libro. Por ejemplo, vamos a ver que viene lo que es el holocausto. El holocausto es un sacrificio que se llama de expiación, también para perdón de los pecados, en donde la víctima era totalmente consumida por el pueblo. La oblación, una ofrenda de productos que eran vegetales, sus cosechas, digamos, y que parte de esa ofrenda era quemada y parte era reservada para los sacerdotes. Además tenemos el sacrificio de comunión, que es la unión entre el oferente, el que va a ofrecer el sacrificio, y Dios, mediante un banquete, en donde en ese banquete parte de la víctima se quemaba y parte era para los sacerdotes. También encontramos que vamos a encontrar estas normas para la ordenación de los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos encargados para realizar los sacrificios. Y como les decía, fue la tribu de Leví, de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón. Aarón fue el hermano de Moisés y fue el primer sacerdote o sumo sacerdote que se encargó de hacer los sacrificios y el culto. Y sus descendientes eran los encargados de esto, dentro de toda la tribu de Leví. Van a tener entonces desde ese momento un rito especial para consagrar y consagrar a los sacerdotes, consagrar todo lo relacionado con el culto, y desde entonces las vestiduras sagradas iban a ser realizadas especialmente para los sacerdotes y cada uno de los elementos de las vestiduras va a tener un gran simbolismo. Nos va a narrar también las maneras de recuperar el estado de pureza cada vez que se hubiera contraído alguna impureza legal. Y las normas para una forma de vida cimentada en la santidad
en la justicia y en el amor fraterno. Así es que este libro nos va a dar las bases del sacrificio que estuvo realizando este pueblo durante siglos hasta el año 70, cuando se destruye el templo de Jerusalén, pero ya el año 70 de nuestra era. Y el comienzo de los sacrificios fue alrededor del año 1220 antes de nuestra era. Entonces vemos que fueron como 1300 años aproximadamente de estar realizando estos sacrificios, con algunas interrupciones cuando fueron deportados, pero en números redondos son estos. Bueno, el siguiente libro es el libro de los números. Y este libro, junto con los dos anteriores, Éxodo y Levítico, van a formar una unidad histórica porque van a tener a el personaje importante de Moisés. Y entonces va a ser como una historia en donde cada uno narra una parte histórica acerca de todo este ministerio de Moisés. Son 36 capítulos en donde se va a narrar la continuación de la travesía de los israelitas desde el monte Sinaí hasta las fronteras de la tierra prometida, que son las llanuras del Moab, el Moab, que es una especie de monte que está enfrente del río Jordán y de la ciudad de Jericó, desde donde se aprecia la tierra prometida o la tierra de Canaán. Y fue el último lugar donde estuvo Moisés. Ahí en las llanuras de Moab murió y él ya no entró a la tierra prometida, sino su sucesor Josué fue el que guió al pueblo. Fueron en estas llanuras del Moab en donde terminó el relato de de Moisés. Entonces es este libro de los números que vamos a encontrar estas narraciones que van a ser heterogéneas, cada uno con episodios y con leyes diversas, que además estas leyes fueron agregadas en épocas posteriores. Fueron leyes que fueron actualizadas al tiempo en el que estaban viviendo, no nada más del desierto, sino cuando entraron a la tierra prometida y cuando se construyó el templo y se tuvo ya el templo en Jerusalén. Pero son puestas en este orden después del Éxodo y del Levítico, precisamente para hacer notar que todas las leyes del culto iban a depender de esta ley de Moisés, que se inició en la alianza que hace Dios con su pueblo en el Sinaí. Por último, tenemos el libro del Deuteronomio. Deuteronomio viene de una palabra griega que quiere decir deuteros, segundo, y nomos, ley. O sea que el Deuteronomio quiere decir segunda ley. Y es segunda ley porque se encuentran repetidas muchas leyes que se leen en Éxodo, Levítico y Números. Sin embargo, más que una repetición, es una segunda expresión, porque al leer el Deuteronomio nos da la impresión de estar leyendo otra vez toda la ley. Vamos a encontrar muchas repetidas, pero es una manera diferente de expresar esas leyes. El Deuteronomio fue inclusive uno de los textos más leídos y que más orientó la vida espiritual del pueblo de Israel durante siglos. Y por su religiosidad y su influencia es uno de los libros más grandes que podemos encontrar en nuestra Biblia. Para expresar su doctrina, el autor utilizó el género literario de discurso, poniendo a Moisés hablando al pueblo en diferentes discursos bastante largos. En este periodo
en donde el pueblo ha pasado 40 años en el desierto, pero que al llegar a la tierra prometida ya ha nacido una generación nueva de israelitas. Así es que la generación que salió del Sinaí no es la misma que llegó a Canaán. Entonces, este libro va a narrar como Moisés dando un discurso en Canaán, recordando todas las leyes, los preceptos y la historia a esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Y les recuerda los acontecimientos importantes y les recuerda el alcance de la ley y sobre todo los exhorta siempre a permanecer fieles a Dios, que Él está siempre con su pueblo si cumplen su alianza. Y de esta manera van a poder ser felices. Entonces vamos a ver el libro del Deuteronomio dividido en 3 grandes discursos que podemos encontrar del capítulo 12 al 26, una legislación. Luego este discurso, el capítulo 27 y 28, y el tercer discurso, el capítulo 29 y 30. Es como si Moisés dejara un testimonio de lo que vivió a manera de testamento, en donde repite todo lo que había recibido de Dios. Por eso se llama segunda ley. No es porque sea otra ley, sino es la misma ley. Los últimos capítulos, que son el capítulo 31 y 34, van a estar dedicados a los últimos días de Moisés y el relato de su muerte. En este libro vamos a encontrar textos muy importantes. No les puedo nombrar todos, pero de los más importantes es el Shema Israel, que lo encontramos en el Deuteronomio 6, 4. Y quiere decir Shema Israel, escucha Israel. Y es un texto que enseña el primer deber de Israel a amar a Dios, el único y que merece un amor exclusivo. El Shema Israel se sigue repitiendo frecuentemente, los judíos lo hacen. Jesús era la oración que pronunciaba y la pronunciaba 3 veces al día, esa era la costumbre. Los invito a que conozcan el Shema Israel y que lo adoptemos, esta gran oración que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios y a Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice, continúa en la oración, que la recuerden y que siempre la traigan en su mente y en su frente, y por eso es que los judíos se ponen aquí un cuadrito que trae la oración y también se amarran unas cintas en el brazo donde trae el Shema Israel. Este otro texto del Deuteronomio importante es cuando se habla acerca del día de la asamblea por primera vez. Dice en Deuteronomio 9:10, Yahvé me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, en las que estaban todas las palabras que Yahvé os había dicho en la montaña de en medio del fuego el día de la asamblea. Asamblea en hebreo se dice kahal y en griego es eclesia. O sea, que es la primera vez que sale la palabra eclesía, que quiere decir asamblea en griego. Bueno, ya que conocemos un poco más de estos libros, vamos a ver cuál es el sentido religioso de estos libros que hablan del inicio de la alianza y de estas leyes dadas por Dios a Moisés, y ver cuál es la influencia que tienen en nuestras creencias católicas y en nuestras prácticas católicas, en todo nuestro catolicismo. Podríamos llegar a pensar que a lo mejor, pues por ser antiguas, ya no tendría ningún sentido, pero vamos a ver que han sido una prefiguración en donde encontramos el culto que ahora nosotros realizamos con la nueva alianza. Entonces vamos a ver los elementos de este culto, que son el arca de la alianza, el tabernáculo o tienda del encuentro,
los utensilios, así como el sacerdocio y la alianza. Hay mucho más elementos, pero me voy a enfocar en esta plática nada más a estos, que es mucho material. El arca de la alianza. Vamos a ver que el hombre, nosotros podemos darnos cuenta que a través de la historia siempre requiere el hombre un signo sensible de la presencia de Dios. Y necesitamos estos signos sensibles porque nuestro Dios es un Dios invisible, es un Dios omnipotente, pero que el hombre, por tener sentidos y por nuestra propia naturaleza, necesitamos tener estos signos sensibles de la presencia de Dios con nosotros. El Arca de la Alianza fue este primer símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y se llama Arca de la Alianza o del Testimonio porque guardaba las tablas de la alianza, que también son conocidas como las tablas del testimonio. Era un cofre de madera forrada de oro en donde se guardaban las tablas de la ley de piedra, que estaban escritas en piedra, un poco del maná que recibieron en el desierto y los alimentó, y la vara de Moisés, o vara de Aarón, el hermano de Moisés, que reverdecía y con la que ellos pudieron hacer, Moisés y Aarón, muchos prodigios y milagros que ayudaron a que aumentara la fe y la creencia en que Dios habitaba en medio de ellos, que los cuidaba, que los protegía y que estaba en completa unión con ellos y que habitaba en medio de ellos. Así es que fue diseñada, Dios mandó diseñarla de manera que se pudiera transportar. El Arca de la Alianza se levantó, como les digo, se hicieron de acuerdo a unas medidas y una forma muy específica que Moisés recibió de inspiración por parte de Yahvé. Y podemos ver en esta primera símbolo de la comunicación y la presencia de Dios, que Dios da unas reglas y un diseño muy específico y muy preciso, dándose a conocer cómo Él es de perfecto en todas sus obras. Se guardaba en una tienda de campaña de pieles, que ahorita vamos a hablar acerca de ellas, y así permaneció durante todo el recorrido por el desierto, esos más de 30 años, y que acompañó al pueblo de Israel hasta que llegaron a asentarse a la tierra prometida. Así siguió en tiendas de campaña hasta que en épocas de Salomón se construyó el Templo de Jerusalén. Esto fue alrededor del año 959 antes de nuestra era y se colocó ya adentro de ese templo. Estaba diseñada de manera que se pudiera transportar, como les decía, porque iba a moverse y iba a estar al frente cada vez que el pueblo cambiaba y avanzaba del lugar. Incluso muchas veces era llevado a la guerra y a acompañarlos cuando se asentaban en algún lugar en medio de ellos. Pero, como les decía, este era el símbolo sensible de la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero ni las tablas, ni el maná, ni el bastón eran Dios, pero eran el signo sensible de Dios habitando entre el pueblo. Y esto es muy importante porque desde ese entonces Dios nos da signos sensibles de su presencia, de un Dios al que no podemos ver, pero que por medio del signo sensible nosotros vemos una cosa, pero entendemos y con fe entendemos
adquirimos la otra. Es decir, el pueblo veía el arca de la alianza y sabía y sentía la presencia de Dios en medio de ellos. Y cada una de estos elementos contenidos dentro del arca veo yo como una representación de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios en las tablas, ¿no? Escrita, la primera palabra que quedó por escrito de parte de Dios en las tablas. Luego, el alimento, el maná, ese pan que alimentó física y espiritualmente al pueblo en su travesía por el desierto. Y la vara con la que se hacían prodigios y milagros por parte de Dios. Veo entonces que el arca puede ser como una prefiguración de la Santísima Trinidad, ¿no? Un contenedor que representa a un solo Dios que contiene en su interior o en él mismo lo que es la palabra de Yahvé, podría ser el Padre que habló Yahvé y se reveló al pueblo, el pan como Jesucristo, el Hijo que se hizo carne y se hizo después Eucaristía, y la vara como el Espíritu Santo, ese dinamis, obrador de prodigios y de milagros. Son las tres personas contenidas en una arca. Esta arca, como les digo, acompañó al pueblo desde el Sinaí hasta el Templo de Jerusalén y desapareció cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el año 586, quemaron el templo y pues no sabemos si quemaron el arca que estaba allá adentro, si desapareció. No la cuestión es que no sabemos más del arca desde ese entonces. Claro que con ojos nuestros, cristianos, no para los judíos, pero para nosotros, pues sabemos que esa arca en algún momento tenía que desaparecer porque va a venir la nueva alianza y vamos a tener la presencia de Dios de una manera nueva. Hay unos textos bien importantes acerca de esta arca de la alianza. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, si recuerdan, nos relata el Evangelio de Mateo. Dice, Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Sucede que en donde estaba guardada el arca, que era el tabernáculo, había dos cortinas o velos que cubrían el lugar donde se encontraba guardada el arca, hecha pues en ese entonces de telas y de pieles. Pero lo que pasaba es que nadie podía entrar a donde estaba el arca. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, o sea, el día del Yom Kippur, podía entrar a el lugar donde se encontraba el arca. Y estaba cubierta por ese velo. Entonces, al morir Jesús, el velo que tapaba en el templo de Jerusalén el acceso al lugar del Santísimo, donde se encontraba el arca de la alianza, se rasgó. Nos dicen las escrituras que el velo se rasgó. Lo que se ha interpretado como este símbolo sensible de que a partir de entonces el acceso a Dios iba a estar libre para todos, no limitado al sumo sacerdote, no limitado a una sola persona, sino a toda la humanidad. Y esto fue alcanzado gracias a la muerte de Cristo, quien nos permitió el acceso de todos a Él. Ahora les voy a hablar del tabernáculo, que era el lugar donde, como les digo, estaba el arca, pero también otros elementos. El tabernáculo es la prefiguración del templo de Jerusalén, así se la llamaba, el tabernáculo o el templo. Y nos dice el libro del Éxodo que Yahvé
mandó hacer este santuario. Dice el texto literalmente, y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. Es decir, desde este momento Dios pide un lugar para habitar en él, para estar presente de una manera misteriosa, este Dios invisible, pero este Dios vivo que puede habitar en medio de su pueblo. Pero es un Dios que no podemos ver, pero sí podemos nosotros tener estos signos sensibles que Él nos otorga para que sintamos su presencia. El tabernáculo era el nombre que se le daba al santuario por ser este lugar donde el Señor se iba a manifestar a su pueblo. Ahí es donde entraba Moisés y luego, como les digo, los sacerdotes para consultarlo, para ofrecerle sacrificio, para rendirle culto. Y este tabernáculo estaba dividido en 3 partes principales. La primera, que es el atrio, ahí lo pueden ver en la imagen, en donde, y bueno, antes de entrar al atrio había una primera cortina que en el desierto, pues esto imagínenselo hecho de puras pieles y de una manera pues bastante arcaica, aunque muy bien hecha, y ya después esta fue una construcción sólida en épocas de Salomón, pero fue igual, con esta misma disposición, en donde estaba primero el atrio, con lo primero, el altar de la ofrenda o del holocausto, y luego un lavacro o palangana de bronce. A este lugar no podían entrar más que los que estuvieran circuncidados, ¿sí? Ya no, los gentiles o los no circuncidados no podían pasar a este atrio. Luego, el lugar que se llama lugar santo, en donde había la mesa del pan de la proposición, que ahorita les voy a hablar de todos estos elementos, el candelabro de oro y el altar del incienso. Luego venía un tercer velo, o segundo velo, digamos, porque el otro era llamado como la puerta o la cortina, y los otros eran más bien velos. Entonces el de la entrada es una cortina, luego el primer velo para entrar al lugar santo y el segundo velo para llegar al lugar que nombrado el Santo de los Santos. Por eso nosotros le hicimos el Santísimo, porque nosotros en castellano así hacemos el aumentativo, ¿no? El Santo de los Santos es el Santísimo. Y ahí dentro del Santísimo es donde se encontraba el Arca de la Alianza o Arca del Pacto. Vamos a hablar de cada uno de estos elementos. El primer elemento, entonces, les voy a hablar un poco más acerca del tabernáculo, porque durante su travesía de 40 días sobre el monte, Moisés recibió todos los detalles necesarios para la construcción de este tabernáculo. Como les digo, en sus orígenes era una tienda de campaña, pero posteriormente fue sustituido por el Templo de Jerusalén y estaba dividido por estas mismas secciones. Se entraba al lugar del Santísimo una vez al año únicamente, el día del perdón o día de la expiación, conocido como Yom Kippur. Este tabernáculo era desde entonces un lugar sagrado para todos los israelitas y estaba destinado a encontrarse con el Señor. Los israelitas podían entrar al atrio, al lugar donde ellos iban y dejaban sus ofrendas, pero ya los sacerdotes solamente entraban al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando encontramos a Zacarías, que está en el templo haciendo el culto, estaba en el lugar santo, que era sacerdote, pero no en el lugar del Santísimo. Entonces, en ese lugar santo era donde estaba Zacarías, para que lo ubiquen. Entonces,
vemos cómo desde ese momento este tabernáculo o templo tenía una importancia grandísima. Sabían que era un lugar especial para tener ese encuentro con el Señor, para pedir perdón de los pecados, para realizar sacrificios. De la misma forma que para nosotros ahora lo es el templo, ese lugar donde podemos recibir todo lo necesario para alcanzar la santidad, todo lo necesario para tener un encuentro con Dios. Voy ahora a hablarles de cada uno de el mobiliario y los instrumentos que había en el tabernáculo, porque estos van a tener su reflejo en nuestros templos. Y esa es la importancia para nosotros los católicos. El altar de bronce. Y este altar de bronce, en el texto del Éxodo 27, nos dice que este altar estará completamente consagrado al Señor. Y una vez al año ofrecerá a Aarón sobre los cuernos del altar la sangre del sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Una vez al año, todos los años, sobre este altar se ofrecerá el sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Entonces es en este altar, llamado también el altar del holocausto, donde se efectuaban los sacrificios animales. Y era una mesa ubicada al frente, a la puerta del atrio. Y cada uno de los que pasaba a través de la cortina de entrada tenía que pasar por este altar que estaba ensangrentado de todos los sacrificios de animales. Porque el hombre solo podía aproximarse a Dios por medio de los sacrificios. Así es que era lo primero que los israelitas encontraban al acercarse a Dios, el altar de los sacrificios. Estaba hecho de madera de acacia y el lugar donde se sacrificaban las víctimas, y de bronce en donde se quemaba. Entonces tenía estas dos funciones. Constantemente había fuego que estaba quemando y consumiendo los sacrificios que se ofrecían. En cada una de las esquinas tenía 4 cuernos. Aquí en esta imagen se puede ver un poco mejor cómo en cada uno de las esquinas estaban estos cuernos que significaban pues el cordero, ¿verdad? El cordero de Dios. Y donde en la parte superior iban a estar quemando a las víctimas. Jesús, además tenían varios utensilios que usaban para el sacrificio, porque aquí es donde se efectuaban todos los sacrificios, y iban a tener muchos instrumentos que iban a recolectar las cenizas, iban a recolectar la sangre en una especie de copas o de palanganas, y todo era hecho de bronce. Y así siguió desde el Sinaí hasta el Templo de Jerusalén. Jesús es ahora el altar de bronce. Es esa ofrenda que se da para el perdón de nuestros pecados. Y además es el sumo sacerdote, todo al mismo tiempo. La cruz sería el madero, como esa mesa de madera donde eran sacrificados los animales, el madero. Por eso a la cruz también se le llama el madero, que era el altar del Cordero de Dios que vino a quitar nuestros pecados. Él se dio en el altar del sacrificio por todos nosotros. Él se puso de sustituto por el pecado y recibiría esta muerte ofreciendo este sacrificio como juicio del pecado, pero no por sus pecados, sino por los nuestros. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el altar los corderos
se les ponían las manos arriba de la cabeza y se pronunciaban todos los pecados que el pueblo había cometido. Y luego ese animal era el que se sacrificaba. Entonces se sustituía el animal, la vida del animal, por la vida del pueblo pecador. Estos sacrificios eran realizados continuamente por los sacerdotes en el altar de los sacrificios. Más adelante encontramos la fuente de bronce y esta era un contenedor lleno de agua colocado entre el altar del sacrificio que acabamos de ver, el altar de bronce, y la entrada al lugar santo, a ese primer velo. Y estaba colocado ahí con agua que se cambiaba todos los días y servía para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies cuando fueran a entrar a la tienda del encuentro y fueran a oficiar y presentar la ofrenda, que ahí se presentaba en la tienda del encuentro, la ofrenda quemada. Había un pequeño recipiente para tomar el agua desde la fuente y lavarse antes de entrar. Este lavatorio significaba la necesidad desde ese entonces que los sacerdotes requerían de estar limpios y purificados antes de encontrarse y ofrecer sacrificio a Yahvé. Este lavatorio a nosotros, pues nos recuerda muy bien el lavatorio de los pies, primero que Jesús realizó a sus discípulos antes de la última cena, ¿no? Y es como antecedente del sacrificio del altar y de su entrega como víctima. También la fuente de bronce puede prefigurar la obra que realiza el Espíritu Santo en el bautismo, ¿no? La pila de agua, el agua que purifica y esta fuente de agua brotante que encontramos en el encuentro de Jesús con la samaritana. Era un agua que no para, una fuente brotante. Esta primera fuente de bronce que encontramos en el tabernáculo, se cambiaba el agua continuamente y ya desde entonces el agua tenía este significado de limpiar y purificar para poder tener este encuentro con Yahvé. Ahora para nosotros esta agua bendita la utilizamos también al entrar a misa y proviene precisamente de este ritual. Por eso en nuestras iglesias contamos con fuentes con agua bendita con la que nos persinamos o santiguamos y nos hace recordar este sello del bautismo. Esta agua se debe de poner a la entrada de la misa. Muchos se la ponen también a la salida, pero la verdad es que solamente debe de ser a la entrada porque ya estamos purificados. También esta agua bendita, ahora en nuestra liturgia, es utilizada por el sacerdote y por el Santo Padre, obviamente, para rociar a la gente antes del comienzo de la misa, precisamente para renovar nuestras promesas bautismales en la Cuaresma y en la Vigilia Pascual. Y todo este ritual proviene precisamente de esta fuente de bronce del tabernáculo y del ritual de los sacerdotes de limpiarse antes de ofrecer el sacrificio. También en este lugar, ya entrando al lugar del santo, encontramos el candelabro de 7 brazos, conocido también como menorá. Y estaba elaborado de oro puro y labrado a martillo. Es como Yahvé lo mandó hacer. Y constaba de 7 brazos, en cuyo extremo de cada brazo había una manera de cáliz o copa, como la flor del almendro. Y ahí se colocaba el aceite de oliva que estaba consagrado y que era el que servía de combustible para prenderlo a manera de velas, ¿no? Para que hubiera luz como candelabro. Este se colocaba delante del arca, o sea, delante del velo
antes de entrar al lugar del Santísimo, que representaba el trono de Dios. Entonces también encontramos este elemento de la luz que nos va a indicar que está contenida en el Arca de la Alianza la presencia de Dios. Y los sacerdotes la encendían todos los días al amanecer. Bueno, pues para nosotros actualmente en una iglesia también tenemos el tabernáculo, que ya no tiene el Arca de la Alianza, sino que guarda el pan consagrado. Y cada vez que en el tabernáculo hay hostias consagradas, hay una lámpara roja llamada la lámpara del sagrario, que indica la presencia de Dios, ahí presente por medio de la hostia consagrada. Entonces, esta misma menorá, nosotros ahora en nuestros templos la tenemos como la lámpara del sagrario. Una representación igual. Ahí en el lugar del santo también estaba, además de el candelabro de 7 brazos, del lado derecho, la mesa para el pan. Y dice el texto del Éxodo 25 que se colocaban 12 hogazas de pan, las que cambiaban todos los días de reposo y servían de alimento a los sacerdotes. Entonces, tenemos estas instrucciones del Señor que incluían una provisión de pan que se guardaban en esta mesa colocada en el lugar, no es delante del lugar del Santísimo, en el lugar santo, o sea, delante de la presencia de Dios. Y se denominaba el pan de la presencia. Eran 12 panes que se colocaban en 2 pilas, 6 de cada lado, y eran panes sin levadura que se cambiaban todos los días sábados, los Shabbat. Por eso dice el día de descanso o de reposo. Y este pan simbolizaba la comunión ininterrumpida del pueblo con Yahvé. ¿Ven qué gran simbolismo tiene también este pan para nosotros? Esa comunión interrumpida del pueblo con Yahvé. Para nosotros nos representa a Cristo, ese pan de vida que alimenta a todo su pueblo y que nos hace entrar en común unión con Él y con toda la comunidad. Tenemos después de la mesa del pan y de la menorá, en este lugar santo, el altar del incienso. Y dice el Éxodo que todas las mañanas, a la hora de preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre este altar y lo quemará también al atardecer, a la hora de encender las lámparas. Esto se hará en la presencia del Señor siempre, a través de los siglos. Entonces, era un altar de madera de acacia y estaba ubicado un poquito antes de donde se encontraba el velo que cubría el Arca de la Alianza. Y al quemar el incienso, hacía que el aroma llegara y inundara todo este lugar donde se encontraba el lugar del Santísimo, como un aroma agradable. El incienso que se quemaba era preparado especialmente para el templo, o sea que era un incienso puro y santo. No se podía usar para otra cosa, era consagrado para únicamente este tabernáculo. Y era utilizado comúnmente el incienso ya desde esa época para purificar el ambiente, ¿no? Eran los purificadores de ambiente. Sobre todo de lugares encerrados, ¿no? Y pues imagínense los olores y también pues todo lo que implica el que el humo purifica y las esencias purifican, y ahora está ya como más de moda también para nosotros usar esos purificadores y esencias que sí tienen este atributo de purificar y limpiar el aire, ¿no?
pues desde ese entonces Yahvé pidió que se usara este incienso especial. Lo utilizaban desde ese entonces para cuando iban a pasar personajes importantes como reyes y emperadores, y entonces echaban el incienso para que cuando ellos pasaran estuviera un olor agradable y estuviera purificado. Ahora nosotros en nuestra liturgia se ha retomado todavía más el uso del incienso que viene desde esta época del tabernáculo y que se utiliza para purificar el ambiente donde va a estar nuestro Rey de Reyes, tanto antes de la liturgia de la palabra como de la liturgia eucarística. Por eso es que echan el sacerdote el incienso. El incienso también tiene un sentido como de misterio, ¿no? En donde la nube del perfume cubría la tienda del encuentro para no poder ver a Dios que estaba presente en el arca. Y ahora en nuestra Santa Misa, el humo del incienso también cubre el altar con las ofrendas para recordarnos que lo que vamos a ver va más allá de lo que vemos. Va a ser un milagro que con nuestros ojos humanos no podemos ver, sino que encierra un misterio de Dios. Y es que también la nube o el humo siempre en sentido bíblico tiene esta connotación de que se trata de una cosa que viene del cielo, ¿sí? Y habla acerca de la nube, que significa también Dios. En este altar, como les digo, tenían el incienso especial. Y ahora nosotros vemos también que, aunque vemos el pan y el vino, en realidad se trata del cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, está velado, por eso el humo está velado, lo que está ahí en el altar. Y el incienso nos va a evocar esta realidad mística. Luego viene el aceite de consagrar. El aceite de consagrar, que el texto del Éxodo 30 nos dice: a través de los siglos, este será mi aceite santo de consagrar. No lo derramen sobre cualquier hombre común, ni preparen otro aceite igual a este. Es un aceite santo y como cosa santa deben tratarlo. Es un aceite que estaba formulado con plantas aromáticas y aceite de oliva. Y este aceite era derramado sobre la tienda del encuentro, el arca de la alianza, la mesa con todos sus utensilios, como vimos el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto y todo lo que se utilizaba en el tabernáculo quedaba consagrado con este aceite para poderlos utilizar. Así es que el aceite era la manera de consagrar algo a Dios. También se ungía con aceite para consagrar a los sacerdotes, al sumo sacerdote y a los mesías. Este aceite de consagrar, este aceite de consagrar, pues nosotros lo tenemos también en el catolicismo. Los santos óleos que tenemos son 3. Primero, que es el santo crisma, usado para las ordenaciones sacerdotales, las confirmaciones, los bautizos, los sacramentos y cuando se consagran altares e iglesias. Luego tenemos el óleo de los catecúmenos, que es usado para ungir a los que se están preparando para recibir el bautismo. Y por último, el óleo de los enfermos, usado en el sacramento de la unción de los enfermos. Cada uno de estos óleos son bendecidos de una manera especial en la misa crismal que se lleva a cabo en la mañana del Jueves Santo. Entonces vemos cómo este símbolo igual pasa desde épocas de la Torá hasta nuestras prácticas católicas. El sacerdocio. ¿Qué decir acerca del sacerdocio?
eran, como les había comentado, los descendientes de Aarón, que era el hermano de Moisés, de la tribu de Leví, los que eran consagrados sacerdotes para ejercer el culto en el templo. Yahvé mandó hacer vestiduras sagradas para que oficiaran los sacerdotes. Desde ese entonces tenían que tener unas vestiduras especiales. Y todas las vestiduras tienen un gran significado, que eso sería para otra plática, pero es de veras muy interesante cómo eran las vestiduras. Pero lo que ahora nos transmite es que eran majestuosas y estaban fabricadas con mucho esplendor, con las mejores telas, con oro, que era la tela morada, la tela púrpura, estos colores los más valiosos, la tela roja y lino torcido. Entonces las vestiduras del sacerdote eran sumamente lujosas y eran ungidos sacerdotes de generación en generación con este óleo que se consagraba especialmente para ellos y se les derramaba sobre su cabeza. Pero vamos a hablar ahora, a partir de este texto de Éxodo 19, quién es un sacerdote y qué significa ser sacerdote. Y dice el texto, ustedes me serán un reino de sacerdotes, una nación santa consagrada a mí. O sea que todo el pueblo era un reino de sacerdotes. O sea, no nada más una persona, sino todo un reino de sacerdotes. ¿Y por qué dice eso? Que es toda una nación consagrada a él. Porque todo Israel es un pueblo sacerdotal. Sacerdote es aquel que puede rendirle culto a Dios. Es entonces todo el pueblo sacerdotal, porque todo el pueblo va a rendirle culto a Dios. Es un pueblo que Dios ha apartado y separado, distinto de los demás pueblos, como nos dice el texto de Números 23, para rendirle culto al verdadero Dios. Entonces, tenemos que es este pueblo sacerdotal y dentro de ese pueblo sacerdotal estaba los descendientes de Aarón con un ministerio especial para ser los sacerdotes que iban a ejercer el culto en el templo. Que esta misma estructura es la que nosotros tenemos en nuestra teología actual, que viene desde esa época. Así como de entre todo el pueblo sacerdotal, y espero que me explique, Dios eligió a la familia de Aarón para, además de ser parte del pueblo sacerdotal, ejercer un ministerio sacerdotal. Entonces, este ministerio sacerdotal era el que tenía en sus funciones el realizar los sacrificios y presentárselos a Yahvé y ser este medio para estar entre el pueblo sacerdotal y Dios. Eso es lo que es el ministerio sacerdotal, pero además eran parte del pueblo sacerdotal. Y así también ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Somos toda la iglesia, el nuevo pueblo sacerdotal. Y en el bautismo somos ungidos, sacerdotes, profetas y reyes. Es un sacerdocio bautismal el que todos nosotros tenemos. Quiere decir que por nuestro bautismo todos los laicos y todo el clero forma parte del pueblo sacerdotal. Quiere decir que le ofrece culto a Dios. Pero además de esta naturaleza adquirida por el bautismo, nos surge la necesidad de tener estas personas que van a adquirir un ministerio sacerdotal, como tenemos aquí a nuestro párroco de ejemplo. Son personas, nuestros sacerdotes actualmente, que son los mediadores del pueblo encargados de realizar el sacrificio en el altar en cada misa. Y este sacerdocio ya no viene de la familia de Aarón, ya no viene de la tribu de Leví,
sino es una encomienda especial que Dios da. Ya se abrió a toda la humanidad y va a ser un ministerio muy particular, no nada más para realizar las actividades del culto y ofrecer los sacrificios, sino que para poder hacerlo, también nuestros sacerdotes van a recibir de parte de Dios una unción particular. Así como hizo esta unción a Aarón, que fue el primer sacerdote que encontramos en las Escrituras, pues van a recibir ahora nuestros sacerdotes esa unción particular. En el Nuevo Testamento no encontramos, fíjense, el nombre de sacerdote, sino presbítero. Es el nombre con el que se le define los presbíteros. Y se les derrama un óleo particular hecho con unas bendiciones especiales, que es el óleo de la unción sacerdotal. Y es ahora el Espíritu Santo el que elige, ¿verdad?, a quien quiere que sea su sacerdote. Pero es un misterio que viene desde hace más de 3,250 años, esta dimensión de ministerios y carismas para edificar el pueblo de Dios. Y por último, vamos a ver lo que es la alianza que nos habla la Torá y que nos llega hasta nosotros. El Génesis nos va a relatar la alianza que Yahvé hizo con Abraham y con su descendencia, que son Isaac y su hijo Jacob, y de él las 12 tribus que van a salir de Egipto, que van a irse a Egipto, donde se multiplican, y luego van a salir de Egipto y llegar al Sinaí. Así es que el libro del Éxodo es el que nos va a narrar este camino, como ya lo vimos. En el Sinaí, Dios le va a comunicar a Moisés su voluntad de hacer una alianza con ellos. O sea que la voluntad de Dios surge el nacimiento de la alianza de parte de Dios. La iniciativa viene de Yahvé. Y nos dice el texto de Éxodo 19. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos. Ahí viene la iniciativa de Yahvé de querer hacer alianza con el pueblo. Entonces Moisés bajó y nos dice el texto de Éxodo 24 que Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y ordenado. Y todos a una voz contestaron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió lo que el Señor había dicho. Y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte y colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Luego mandó a unos jóvenes israelitas que mataran toros y los ofrecieran al Señor como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Hasta en este momento todavía no estaba instituido el sacerdocio con la familia de Aarón, pero ya había mandado Moisés a unas personas especiales para que lo hicieran. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Esto es importante, que la sangre de la víctima tocaba el altar y la mitad, y con la otra mitad roció al pueblo. Dice, después tomó el libro de la alianza, el libro o las tablas de la alianza, y se lo leyó al pueblo. Y ellos dijeron, obedeceremos, pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés tomó la sangre y rociándola sobre la gente dijo, esta es la sangre que sella la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, sobre la base de todas estas palabras. Este es el texto que encontramos de la primera alianza en el Sinaí.
vamos a ver los elementos de la antigua alianza con los elementos de nuestra nueva alianza. En la antigua alianza tenemos a los contrayentes, que son, la alianza es como un contrato, un acuerdo entre dos partes. En la antigua alianza, estos contratantes están Yahvé por un lado y el pueblo por otro. El mediador es Moisés. Las cláusulas de este contrato, de esta alianza, son el decálogo, los 10 mandamientos y todos los códigos legislativos que se van a derivar y que luego se desarrollaron, que conocemos como el Código de la Alianza. Entonces, todos estos mandamientos van a ser las cláusulas para poder llevar a cabo la alianza. Es decir, por parte de Dios ofrecía que Él iba a ser su Dios, que iba a cuidar de su pueblo, que lo iba a proteger, que le iba a dar su tierra y que iba a estar siempre con ellos. La otra parte, que era lo que tenía que hacer, cumplir el decálogo, cumplir los mandamientos y las leyes del Código de la Alianza. Ya que el pueblo dijo que sí, lo hacía, entonces se llevó a cabo este rito para sellar la alianza que acabamos de leer, en donde hubo el sacrificio de la víctima y la sangre tenía que tocar las dos partes, los dos contrayentes. El altar representando a Dios y el pueblo. Entonces la sangre se rociaba en el pueblo y se rociaba sobre el altar. Se ponía también arriba de los cuernos del altar del sacrificio. Después de esto se realizaba el banquete de comunión o de acción de gracias, que ya vimos que es Eucaristía entre las dos partes. Y entonces la víctima era consumida por el pueblo, por todos los que estaban sellando la alianza, y la otra parte era ofrecida a Dios. Quedaba como símbolo de la alianza sellada con el pueblo la observancia del Shabbat. En nuestra nueva alianza tenemos a los contrayentes. Ya lo conocemos con el nombre más de Dios, pero es Yahvé y el pueblo. El mediador va a ser para nosotros el sacerdote, que va a estar además en representación de Jesús, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote durante la misa está representando a Jesús, que se hace presente en el cuerpo del sacerdote. Las cláusulas van a ser estas mismas del decálogo de la Alianza del Sinaí, más las enseñanzas que Jesús nos dejó. Él aumentó sus enseñanzas y inclusive antes de ya resucitado nos dio más encomiendas para la alianza, ¿no? Que es ir a enseñar todo lo que Él nos había enseñado. ¿Cuál es nuestro rito en la nueva alianza para sellarla? El sacrificio de la víctima, que es Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero de Pascua. Y la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, toca a las dos partes. Es decir, toca a Jesús, que es Dios, lo toca a Él, que es su sangre, y toca a Jesús hombre. Entonces toca a todos aquellos hombres también que creen en Jesús. Por eso, como símbolo en la misa, la sangre de Jesús tiene un símbolo mucho más fuerte, ¿no? Lo que es la sangre. Esperemos que pronto podamos volver a recibir la sangre de Jesucristo, que es un símbolo sensible del sello de la alianza. El banquete de comunión es nuestra Eucaristía, que son el pan y el vino consagrados. Y como símbolo de la alianza, nosotros tenemos ahora la observancia del Día del Señor, cuando acudimos a sellar esta alianza. ¿Cómo era el sacrificio de la víctima? La víctima en el Sinaí, a partir de entonces, se sacrificaba en el altar de bronce. Y la sangre era dividida, puesta en unas palanganas y rociadas por partes iguales sobre el altar. La alianza quedaba entonces establecida cuando la sangre tocaba las dos partes, tocaba a Dios
y tocaba al pueblo como símbolo de que la alianza iba a mantenerse unida, siempre fiel, unida por la sangre que es la vida. ¿Cuál era el significado de este sacrificio de la víctima? Que si alguno rompía la alianza, entonces al que rompiera la alianza, su destino era como el de la víctima. Le iba a suceder lo mismo que la víctima, o sea, tendría que morir. Por eso Jesús, con su sacrificio, nos redime de morir, porque Él toma y se pone en nuestro lugar. De parte de Dios, Él siempre va a mantener la alianza. Dios es siempre fiel. El que rompe la alianza es el hombre y tenemos que estarla renovando por eso continuamente. Y desde ese entonces se renovaba la alianza pidiendo el perdón de los pecados y haciendo el banquete de comunión. En nuestro sacrificio, entonces, ¿por qué la necesidad de todos estos sacrificios que encontramos en la Torá? ¿Cómo se relacionan con el sacrificio del altar? Y les explicaba un poco lo que era el ponerse en lugar de la víctima. Y es que el pecado fue el que nos quitó esta vida eterna. Para nosotros recobrar esta vida es necesario expiar el pecado. Cada sacrificio, expiar era ponerse en lugar de. Entonces, cada sacrificio que se realizaba se ponía la vida en lugar de la otra. El sacerdote hacía esta expiación para la gente que ofrecía el sacrificio. La palabra expiación significa cubrir ante Dios. Y este significado me encanta porque quiere decir que quitaba el poder del pecado que había entre Dios y el hombre. Al cubrirse con la sangre, Dios ya no veía el pecado. Nosotros, cuando nos cubrimos con la sangre de Jesús, ya nos cubre nuestro pecado y no es que sea ignorado ni quitado, sino que está expiado, está cubierto y ya Dios no lo ve. Vemos cómo cada uno de estos sacrificios en el Antiguo Testamento van a ser expiación del sacrificio que va a sustituir Cristo Jesús. En esta nueva alianza vamos a tener estos elementos que nos dice el Evangelio de Mateo 26. Tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se sella la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de los pecados. Como que ya viendo todo lo anterior que viene de la ley, de la Torá, entendemos más el significado de este texto de Mateo. Cómo en cada misa se realiza un sacrificio de alianza, un sacrificio de comunión, donde participa Dios y participa toda la asamblea, toda la eclesía, y el sacrificio para perdón de los pecados. Todos estos sacrificios se llevan a cabo en nuestra misa. Según la ley de la Torá, casi todo tiene que ser purificado con sangre y no hay perdón de los pecados si no hay derramamiento de sangre. Por eso el sacrificio de Cristo comenzó desde que empezó a derramar su sangre en el huerto de Getsemaní. Y hubo un derramamiento que dejó toda su sangre esparcida. Y sí fue un sacrificio sangriento por el significado que tiene en derramar la sangre. O sea, que gracias a eso podemos nosotros acercarnos a Dios, porque el pecador no puede acercarse a Dios mientras no haya sido limpiado por la sangre. Y para terminar, les voy a leer este texto acerca de la nueva alianza, porque la epístola a los Hebreos, no puedo yo tener mejores palabras para describir lo que es nuestra nueva alianza, y espero que después de lo que hemos estado viendo, veamos cómo el sacrificio de la nueva alianza tiene más sentido. Y nos dice el texto,
Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que lo que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Por eso, la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo. Después tomó lana roja y una rama de hisopo, las mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Entonces les dijo, esta es la sangre que confirma la alianza que Dios ha ordenado para ustedes. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. De manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que no son copia de lo celestial, pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que esos. El acceso a Dios porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote, que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Como conclusión, entendemos cómo la Torá entonces va a guardar todo un gran valor en el culto que ahora se realiza en cada celebración eucarística. Cada uno de los mandatos del Éxodo, cada uno de los lugares, del mobiliario, cada uno de los utensilios que se utilizaban, tienen un valor actual para nosotros. Estas prescripciones que se relatan en la Torá, obviamente ahora ya han desaparecido. Y fíjense que es curioso también que a partir del año 90 de nuestra era, cuando se destruye el templo en Jerusalén, no vuelven a haber nunca más sacrificios. Pero ustedes creen que toda esta legislación, todo este mobiliario, todos los utensilios que se utilizaron durante siglos, que fueron mandados a hacer por Dios, ya perderían su uso una vez destruido el templo de Jerusalén? Creo que para nosotros es muy importante meditar en esto, porque obviamente tiene su repercusión ahora en esta nueva alianza. Todos esos elementos que se vuelven a ser nuevos en la nueva alianza instituida por Jesús y que retoman un nuevo valor. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Mateo, manifiesta su aprecio por la Torá, pero dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o a abolirla, o sea, a quitar todos estos sacrificios, todo lo que marcaba la ley, todas estas costumbres. Dice, no he venido a ponerles fin, o sea que no se deberían de acabar cuando se destruyó el templo de Jerusalén, dice Jesús, sino a darles su pleno valor. Y creo que este texto deberemos de meditarlo porque no se pusieron fin a todas estas leyes que encontramos en la Torá, sino adquirieron su pleno valor con Jesucristo nuestro Señor, en donde llega la plenitud del valor del sacrificio en el templo como sacerdote, como víctima, como el verdadero Cordero de Dios, dando el verdadero culto para realizar la nueva alianza con nosotros, una alianza eterna.
Y bueno, con esto vamos a terminar nuestra plática y quiero terminar con una oración muy hermosa que encontramos en el libro de los Números 6:24 y que dice: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Para todos ustedes, amén. Muchas gracias por acompañarme y con mucho gusto, si tienen alguna duda o pregunta, espero poder respondérselas. Con mucho gusto lo hago. Les voy a abrir sus micrófonos si alguno quiere hacer alguna duda o pregunta. Me la pueden levantar la mano y se las doy. La plática va a quedar grabada y la van a poder consultar si quieren posteriormente a través de la página de San Simon and Youth.